Para recibir algunos comentarios de algunos profesores, bueno, para que la propuesta tuviera, digamos, como más sustento. La voy a anotar a través del Departamento de Ciencia Política para que sea conocida por todas y todos. Entonces, la van a conocer con mayor profundidad. Y bueno, espero que nos podamos ver en otros escenarios. Vamos a continuación la palabra al profesor Juan Olivos. Mira, yo simplemente agradeciendo la ponencia completa de Alvaro. ¿Se oye? El amigo Mora quería insistir en unos temas que son del contexto, sobre todo la primera parte que él presenta, es decir, de la estructura tributaria del país. Quería hacer unos comentarios adicionales y luego referirme de paso a la propuesta. Primero, en el cuadro que se muestra el crecimiento del impuesto a la renta, hay que tener en cuenta lo que es ya el pago real por renta. Porque lo que aparece como el 39 que sube al 43, en los hechos no opera. Es decir, porque hay un proceso de evasión, además, aparte de las exenciones, evasión más exenciones, más ahí está contabilizado también el impuesto a la renta de empresas estatales, caso Ecopetrol, Telecom, de lo que, si bien están siendo privatizadas, todavía pagan renta, todavía pagan como renta. Y cuando uno va a ver la tributación real de renta en el país, está sobre el nivel de 14-15. Eso incluso ha sido dicho hasta por la NIF, hasta por los financieros. O sea, no es una discusión solo digamos, puede ser democrática o de la izquierda o por el estilo, sino ha sido reconocido por los propios gremios. Es decir, en Colombia hay una evasión grandísima, pero además hay un proceso por la utilización de los mecanismos de la declaración de renta y demás, termina siendo, cuando uno ya ve los ingresos fiscales anuales de renta año, es mucho más bajo que lo que se dice nominalmente. Eso para ampliar todavía la justificación sobre la estructura tributaria, es decir, lo regresivo de la estructura tributaria, pero adiciono lo siguiente. Lo que reconoce el Departamento Nacional de Planeación, que tú lo presentas al final, que es más o menos evasión de lo que reconoce por exenciones de seguridad jurídica, o sea, lo que está en contratos de estabilidad jurídica, zonas francas, exenciones a los del etanol, a los del agropalma, o sea, todo lo que de alguna manera está pasando como política de exenciones en el marco de seguridad inversionista, según el Departamento de Planeación, son 9 millones de pesos. Es lo que tú presentas al final sobre datos del PIB. Son más o menos 9 billones de pesos. Lo quiero tomar por datos fiscales, no por datos de PIB. Porque eso permite en la discusión presentar lo siguiente. Lo que le está dando a la universidad es 2.2. O sea que usted por efectos de exenciones tributarias le está dando a la renta, es decir, a los grandes inversionistas, le está dando aproximadamente 4 años y medio de universidad. Ese es otro debate, para plantearlo, digamos, en el tema de la presentación de por qué esta movilización tiene tanta legitimidad, tiene tanta fuerza. Y por qué una cosa muy importante que decía el amigo Mora, no solo debemos apuntarle a los recursos de la universidad, sino mostrar lo perverso que es la estructura tributaria del país. Pero adiciono lo siguiente, otro dato que se pasó también de agacha. Salió el señor Ricardo Ortega, que es el jefe de la DIAN, hace aproximadamente 15 días, una noticia que no se le dio mucha importancia, lo sacó Portafolio, que es el periódico económico, y La República, los que más hacen seguimiento económico pequeñito, casi que con un clasificado de pie de página. Y obviamente la prensa no lo discutió, ni los medios de comunicación lo discutieron. Dijo lo siguiente, y Ricardo Ortega, ustedes saben pues que es uno de los más ortodoxos, si se puede decir desde el punto de vista económico, neoclásico, como se quiera presentar. Bien, digo, las empresas petroleras y mineras en Colombia
no cambian la declaración de renta desde el 2003 y eso ha significado una evasión de 14 billones de pesos. O sea, para ponerlo nuevamente en datos, como lo estoy tratando de complicar, o sea, como lo estoy tratando de presentar, esos son más o menos 7 años de universidad pública, 6 años y pico de universidad pública. Y a nosotros nos dan los recursos, como los presentó muy bien el amigo Mora, nos lo dan totalmente controlados, totalmente mintiendo cifras y de alguna manera con unos resultados que lo fundamental van a terminar es obligando a las familias a que asuman más costos desde el punto de vista de la financiación de la educación superior. Quería mostrar esa primera parte en lo que tiene que ver con la estructura, digamos, la estructura tributaria y lo injusta que es la estructura tributaria. Pero debo adicionar lo siguiente. Cuando se trata del gasto, es decir, en Colombia no solo es regresiva la tributación por la forma como se obtiene, es regresiva por la forma como se gasta. Porque cuando llega la hora del gasto, quebraron los bancos en el 99 y sacaron 12 billones de pesos de la época. Esto es, a precios de esa época, aproximadamente 5 puntos del PIB, pero usted cierra hospitales públicos y reduce la educación pública. Es decir, que hay un control corporativo de los grandes capitales, no solo por la vía de cómo se obtienen los recursos, sino por la vía de cómo se gastan, que además ya se volvió un tema general en toda la discusión política que hoy hay a nivel internacional a propósito del comportamiento del Estado. Ustedes están viendo indignados. ¿Qué es lo primero que hace indignados en los carteles? Si ustedes ven bien los carteles, no a los bancos, porque lo mismo ocurrió exactamente en la crisis del 2008. Estados Unidos y Europa, cada uno por su lado, le dieron 1.5 billones de dólares a los bancos para salvarlos, pero siguen ejecutando a las familias que no pueden pagar vivienda, pero además siguen votando gente del Estado, pero además siguen diciendo que hay que hacer reformas pensionales para aumentar las edades de hombres y mujeres para acceder al derecho, es decir, descargar sobre la población mientras salvan bancos como política fiscal que tiene que ver con lo que aquí se presentaba, o sea, con el presupuesto a favor del gran capital como escenario de confrontación, de correlación de fuerzas como se ha presentado, donde obviamente enormemente está a favor del capital. Decía, esto no es entonces solo un problema interno, es un problema internacional, porque también tenemos que pensar que esto nos permite discutir. Este es el mismo modelo chileno que le está costando tanto a Piñera, este es el mismo modelo para toda América Latina, este es el mismo modelo que están confrontando ya indignados en Madrid, específicamente sobre el tema educativo del sábado, ya no en general, sobre el tema educativo del sábado pasado. Entonces, eso nos permite también tener una mirada internacional sobre el asunto, es decir, plantearlo desde una lógica también internacional. Segundo tema que quiero presentar, digamos, adicional a lo que se presentó. El tema de los préstamos del ICETEX, porque con eso está haciendo un gran demagogia. Esa es una de las presentaciones recurrentes de la ministra, el ICETEX. Quiero empezar con lo siguiente. En Colombia se acabó el crédito de fomento desde 1993. Eso fue lo que costó la bancarrota de las familias en 1999. ¿Recuerdan cuando la gente devolvía las casas y le seguía debiendo a los bancos? Porque en Colombia, estoy colocando los notos terreno, pero igual no solo para vivienda, para lo que antes eran derechos sociales, ahora todo se tabula por una cosa que se llama TTF, que significa la tasa de interés que en ese momento esté en el mercado. Entonces ustedes se endeudan en educación como si fuera inversionista transnacional de flores o de papeles en las bolsas de valores, como si fuera cualquier otra cosa. Es decir, no hay, esta sería una reivindicación muy importante en Colombia en el marco de la disputa a propósito de la estructura tributaria, recuperar el crédito de fomento, es decir, que el crédito que tiene que ver con educación, salud, derechos sociales en general, sea mucho más barato que el promedio de la tasa de interés del mercado, que es la DTF. Entonces, es lo primero que hay que discutir antes de empezar a ver cuál es el problema del ICETEX. Lo primero que hay que discutir es que, sobre todo para los estratos 4, 5 y 6, ¿no es cierto?, el crédito en general, porque la ministra está presentando, diría mayoritariamente también para el 1, 2, 3, pero lo que está presentando es una política de focalización del gasto, donde dicen, no, pero es que vamos a darle crédito gratuito a los del 1, 2, eventualmente el 3,
pero no dice absolutamente nada a propósito de los otros estratos. Los otros estratos, entre otras cosas, esto es una cosa odiosa que también debiéramos discutir, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de política pública. Quienes han estado en otro país saben que esto de los estratos es una cosa colombiana, que recuerda una tradición odiosa que viene desde la colonia y desde la conquista, donde estamos estratificados por razas, por acceso económico, en fin, una cosa que de alguna manera prolonga una esfera de horizonte interpretativo racista, segregacionista y demás. Pero bien, tenemos que utilizar la terminología. Entonces dice, se guarda silencio frente a eso. Incluso les doy el dato para que les interese el tema, porque he insistido en que este tipo de presentaciones que se hacen aquí tiene que ver con que los estudiantes, tal como se ha definido en estas jornadas, hagan brigadas de estudio, de formación y demás, o sea, que tomen los temas y los vuelvan grupos de estudio y de debate permanente y de investigación permanente. Eso es una resolución de la Junta Directiva del Banco de la República que reglamentó el artículo 34 de la Ley 32 de 1992, que es la ley monetaria, o sea, la que define las pautas monetarias de tasa de interés y de tasa de cambio, o sea, el precio de la moneda tanto dentro del país como afuera. Desde ahí se acabó con el crédito común. Ahora, ¿qué hacen con lo de ICETEX estratos 1 y 2 en la presentación? Dan un monto y dice, un monto que además, yo no voy a insistir porque creo que ya se presentó muy bien, es irrisorio frente a las demandas y frente a las exigencias hoy del sistema de educación superior. Dan un monto y dice, vamos a dar a 0 tasa de interés para los estratos 1 y 2 y 3, y además vamos a dar beneficios por por mantenerse en el sistema, o sea, por no deserción, y algunos por bondades académicas. O sea, esa es más o menos la presentación. Entonces, claro, presentado así, tasa de interés 0. Entonces dicen, no, pero ustedes cómo van a estar en contra de un ICETEX se va a dar tasa de interés 0. Claro, lo que pasa es que a renglón seguido se adiciona el gran problema, que es el otro tema que quiero insistir, una cosa que se llama sostenibilidad fiscal. Y entonces aquí quiero complicar dos cosas. Primero, hay toda una política de los bancos hoy, y ya voy a complicar el tema del PIB. El PIB del 4 no lo va a ver, a mi modo de ver no, porque yo no lo tomo sobre el promedio, yo lo tomo sobre la crisis internacional. Es que estamos en una profunda crisis internacional. Yo no sé si aquí en este auditorio pues hay que insistir en lo que está pasando en Grecia, en Portugal, lo que ya está pasando en Nueva York y demás, más aún. Hoy hay un debate entre Alemania y Francia sobre quién asume más los costos de la crisis en el marco ya de colapsos de banca privada, o sea que anuncia ya un momento cualitativamente diferente de la crisis internacional, que podemos estar en poco tiempo a portas de que reviente un banco como Société Générale, que es el banco más importante de Francia, como ya pasó con bancos belgas. O sea, la ministra de dónde diablos va a sacar que va a crecer el PIB, cuando lo que estamos viendo es al contrario un escenario de crisis. Insisto en esto, desafortunadamente, del 5-6, correcto. Desafortunadamente en Colombia no se discute la crisis económica, desafortunadamente. Ni en la academia ni en el debate público. Pero ese es el tema recurrente, o sea, no podemos aceptar en semejante situación internacional de dónde va a subir el precio, de dónde va a subir el PIB 5.6. Es un absurdo absoluto. O sea, solo en este país, en la discusión parlamentaria y demás, alguien se queda quieto y no contesta cuando alguien va a decir que en Colombia va a estar en los próximos años el PIB al 5.6. Esto no lo puede hacer en otro país nadie. Si usted dice eso, pues los años se le ríen en la cara. Usted dice eso en Francia y se le ríen. Es decir, solo una profunda desconocimiento del tema internacional puede hacer ameritar en Colombia que se puedan decir tantas barrabasadas juntas desde el punto de vista teórico, sin que eso hiera y sin que eso ofenda el honor pedagógico e ideológico de entender los temas. Pero sigo adicionando. Primer tema, en el contexto de la crisis económica internacional, sigo presentando esto, en el contexto de la crisis económica internacional, los bancos están haciendo una política que se llama bancarización de pobres. Están los modelos del Banco Mundial, ustedes lo pueden ver en los modelos del Banco Mundial. Más, están en el plan de desarrollo. Uno de los ejes del plan de desarrollo es bancarización.
Ya ustedes lo vieron en algunos gobiernos incluso anteriormente. Hoy el capital, yo he insistido muchísimo para los que han sido alumnos míos o siguen siendo alumnos míos, he insistido muchísimo en este tema. Hoy el eje de la propiedad en el capitalismo no es la propiedad material, el eje de la propiedad es el sistema financiero, la financiarización. O sea, hoy usted existe en el capitalismo en cuanto tenga títulos, créditos, en cuanto entre en el sistema financiero. Ya voy a complicar este tema porque la educación también está transitando a la financiarización. Pero bien, claro, títulos, valores, sistema de investigación, ley 1289 del 2009. Pero antes de llegar allá, quiero decir lo siguiente, antes de llegar allá. ¿Sabe lo que están haciendo en muchas zonas de la periferia? Y esto no es solo en Colombia, en América Latina en general. Usted es tendero, Ciudad Bolívar, Agua Blanca en Cali, comunas de Medellín, llámese eso, los corredores de miseria de Río de Janeiro, de Sao Paulo, llámenlo como usted lo quiera, llámenlo la periferia de Buenos Aires, lo que quiera. Usted fue invasor, no tiene título de propiedad, van y le dan el título de propiedad, porque con eso usted puede acceder al crédito. Y esa fue la lógica con la que se creó el Banco de Oportunidades. El banco, o sea, los recursos del Estado como banco de oportunidades, apalancan el endeudamiento de los pobres para que los pobres ingresen a la red del sistema financiero, porque estamos en un momento de crisis donde la cartera de familias va a empezar a ser cada vez más morosa y por consiguiente hay que involucrar a los pobres como parte de capturar un recurso que, como bien lo dicen los manuales de los banqueros a nivel promedio internacional, no se puede desperdiciar esos recursos que están pagando el gota a gota, que están pagando el día a día en los barrios y demás. Eso hay que articularlo al sistema financiero. Y es parte de una política. Entre otras cosas, Ricardo Ortega, que ya cité, también lo dice. Dice, nosotros tenemos que bancarizar y de ahora en adelante todo va a ser por tarjetas. Terminaremos pagando Transmilenio en tarjetas, llegará un momento que usted va a pagar el celular, lo que sea, le van a decir, no, un momentico, primero me lo pagan con tarjeta. Ya lo hacen los peajes, todo va a terminar siendo por tarjeta. Es bancarización porque con eso intermedia el crédito, con eso usted expande el crédito. Esa es la política de bancarización y esa política está acompañada de bancarización de pobres. ¿Qué van a hacer con los pobres en ICETEX para no larga relación? Los van a recibir a tasa de interés cero. Lo mismo que pasó con las viviendas en el 2000-2001 en Estados Unidos, que les dijeron, vengan, endeúdense gratis, cero tasa de interés. Los endeudan. Es exactamente el mismo modelo chileno, y esto es muy importante porque nos permite también discutir con las universidades privadas. Vengan, endeudense en la tasa cero de interés, y en 2 años nos salen, pero sostenibilidad fiscal. Y como hay sostenibilidad fiscal, yo ya no puedo seguir refondeando el fondo del ICETEX y por consiguiente, a partir de ahora, pasamos a tasas de mercado y además, como pasó en Chile, el Estado es botarata, no sabe manejar cuando ya se sube la tasa de interés y la tasa de interés no es cero y entonces que lo gerencie una privada. Es decir, que de alguna manera un privado empieza a gerenciar. Fue el mismo modelo 2, 3, 4 años después. Si la ministra quiere que le creamos que esos créditos del ICT van a ser a cero a perpetuidad, que quiten sostenibilidad fiscal. Sería la contrapropuesta desde el punto de vista de la discusión pública hoy, que quite sostenibilidad fiscal. O sea, ¿por qué van a dar tasa de interés cero con el condicionamiento de que es sostenibilidad fiscal? Porque saben que presupuestariamente es insostenible y que van a pasar después a un proceso de privatización también, donde los pobres terminarán soportando el sufrimiento de lo que significa ETFs y lo que significa el endeudamiento cada vez más caro del sistema financiero. Ojo que eso ya ha pasado a nivel internacional. Quería insistir en eso, pero quería insistir también en otro tema. ¿Qué es sostenibilidad fiscal? Y el amigo Mora de pasada me decía lo de la deuda. Sí, vuelvo a la deuda. Vuelvo al tema de la deuda. Y creo que en el marco de la estructura tributaria tenemos que decir lo siguiente. Los puntos iniciales que presentó Mora a propósito del contexto. La deuda tampoco genera en Colombia ninguna riqueza material. La deuda no está haciendo para crear un solo empleo, para hacer una sola carretera, para poner un ladrillo. La deuda es parasitismo especulativo. Hoy el grueso de la deuda se obtiene por capitales de corto plazo que empiezan a jugar con los diferenciales de tasa de interés. Tienen Estados Unidos con cero tasa de interés, se vienen acá, se endeudan y pasan a inversiones del 4.5 y se ganan de referentes del 6.7 y luego compran
títulos del Estado especifican la deuda. Por eso la deuda que debiera ser externa está apareciendo como interna. Se está hinchando como deuda interna, más se está jugando con un parasitismo especulativo. Les cuento lo siguiente. El propio Carlos Gustavo Cano, que es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, reconoce a datos de octubre del 2010, o sea, octubre del año pasado, que el 80% de los capitales de inversión de portafolio, es decir, de los inversionistas financieros, el 80% son inversiones de menos de 6 meses. Especulación pura. Más, el paso de deuda externa a deuda interna es otro gran mecanismo de especulación. Por eso les digo, obtienen dólares a cero tasa de interés y se pasan a títulos con intermediaciones del 6 y 7 y con garantías a 10, 12 años. Por eso es que la deuda está apareciendo ahora como que ferma, pero si usted la ve, están reprogramándola y pasándola a 0 pesos. A tasa de interés mucho más alta. Les digo lo siguiente, lo último que acaba de hacer el ministro de Hacienda es renegoció deuda privada y obligan al Estado a endeudarse a 6 y 7.5 en los próximos 10 años hasta el 2022, cuando podía perfectamente ir a Estados Unidos o cualquier sitio del mundo y endeudarse a 0. Es decir, ¿cómo es posible que al Estado sí lo obligan a tasas de interés por efecto de especificación de la deuda del 6 y 7 puntos? Esto sería muy bueno discutirlo de tú a tú con el Ministerio de Hacienda alguna vez o con los órganos técnicos económicos del país. Obligan al Estado a endeudarse a 6, 7 cuando perfectamente podía endeudar a 0 hoy en el sistema internacional. O sea, la deuda es parasitismo puro, amigo Mora. O sea, amplía el marco de la legitimidad desde el punto de vista. No lo estoy diciendo contra ti, estoy fortaleciendo tus argumentos, estoy ampliando tus argumentos. Bien. Es decir, obligan, y aquí hay otra cosa muy importante, volvemos a lo que les dije a propósito de indignados, que está generando una gran ilegitimidad desde el punto de vista de lo que es la democracia representativa en el mundo. El negocio del Estado. El negocio son las exenciones, el Estado. El negocio es pasarse a deuda interna, el Estado. El negocio es garantizar un escenario donde los de afuera puedan venir y endeudarse o pasarse a tasa de interés más alta. ¿Quién garantiza eso? El Estado. El costo salarial abajo, ¿quién garantiza eso? El Estado. Es decir, el Estado se convierte en el receptáculo del negocio, que es algo que de alguna manera ya empieza a reflexionarse. Por ejemplo, David Harvey, el famoso geógrafo marxista, que seguramente ustedes han trabajado, que tiene el famoso libro del nuevo imperialismo, acaba de dar una conferencia en Buenos Aires hace 15 días y dice eso. El gran problema es que hoy el negocio corporativo es el Estado y por eso está habiendo una tensión entre la calle y el Estado, porque la gente entiende que la democracia representativa ya no resuelve los problemas de la población. Y eso es un dilema ya desde el punto de vista político. Pero quería insistir en lo que va paralelo a eso, la sostenibilidad fiscal. Porque esa deuda ha terminado produciendo, mira, acabamos de aprobar un presupuesto de 160 billones de pesos. De esos 160 billones, 40 son deuda. Y ya dije el monto grueso en que, sobre todo en el último periodo en que se ha producido. 40 billones de pesos. Pero de esos 40 billones, yo también tengo los cuadros. Toda mi parafernalia tecnocrática. El problema es que yo también creía que esto era una reunión cerrada. Pero muy bien que sea abierta, entre más abierta mucho mejor. Bien, decía, de ese monto total de los 40 billones, ¿ya? Bueno, 40 billones, digámoslo comparando, son 20 años de educación. Pero miren lo grave del asunto, lo grave es que de esos 40, 18 son intereses, o sea, el 43% aproximado. 18 billones son intereses, solo intereses. Ustedes saben que cuando uno tiene una deuda, le llega, si usted está endeudado con un apartamento, le llega el costo mes, una parte de lo que usted está abonando a la amortización de capital y otra parte de lo que es interés propiamente dicho. Bueno, nosotros estamos pagando 18 billones de intereses. ¿Sabe qué significa la sostenibilidad fiscal? Que está montada paralelo con la regla fiscal, que está tomado para el que le interese el tema del parágrafo del artículo 2 de la ley 819 del 2003, que fue hecha en el marco de la exigibilidad del Fondo Monetario Internacional, acuerdo extendido del año 1999, que modificó el Estatuto Orgánico de Presupuesto de manera parcial. Dice que cuando usted tiene ingresos del Estado y gastos del Estado, las dos columnas de contabilidad del Estado, usted tiene que sacar los intereses de deuda de los ingresos y luego sí hace el cruce con gastos. Es decir, que el pago de intereses se hace porque se hace,
porque la propia estructuración del presupuesto, antes incluso de presentárselo al Congreso de la República, cuando lo está desarrollando el CONFIS, usted ya sacó la parte del monto de la deuda, es decir, de los intereses de la deuda. Es decir, que los intereses de la deuda priman sobre el gasto social, sobre el gasto público, sobre lo que de alguna manera puede servir a futuro para resolver el problema de la calidad de vida de los colombianos. Es decir, aquí hay una lógica que incluso yo he sugerido que discutamos también desde el punto de vista jurídico. Es decir, porque hicieron un acto legislativo que acaba con los principios del Estado Social de Derecho. O sea, lo que se había constitucionalizado en el 91 como Estado Social de Derecho desaparece. Usted prima los derechos del capital, los derechos de inversión en portafolio, los derechos del interés y de la mediación de la tasa de interés interna e internacional, prima sobre los derechos sociales. Hay una gran discusión desde el punto de vista de la presentación pública. Más aún, no solo el ICETEX, el gasto de educación superior está condicionado a sostenibilidad fiscal. Como está condicionado a sostenibilidad fiscal, el gasto en salud. Como está condicionado a sostenibilidad fiscal, la ley de víctimas. Dice ley de víctimas. Vamos a darle tierra nuevamente a los que fueron desplazados, pero eso hay que adecuarlo, hay que crear carreteras y tal. ¿Cuánto vale eso? El cálculo que hace el gobierno es más o menos 1 billón de pesos año. Adicionan, 1 billón de pesos año si hay sostenibilidad fiscal. Es decir, la sostenibilidad fiscal se convirtió en la línea transversal de toda la política social en un país que tiene el indicador Gini, o sea, de concentración de la riqueza más alto, que tiene 52%, que Santos nos cambió de un día para otro la medición y dijo que éramos 42, con el cuento de los 199.000 pesos. Bueno, póngale el 45% de la población en pobreza y el 22% en indigencia. Un país que tiene 3 millones de desplazados. O sea, en esta situación usted condena a que es prioritario del Estado. Comparto la tesis del tipo de Estado, de la forma de Estado, que tenemos que discutir la forma de Estado. Usted privilegia el pago de la deuda que el gasto social. Y hay otro debate que nos sirve muchísimo desde el punto de vista de la legitimidad pública en lo que tenemos que presentarle a la población, porque insisto en eso, nosotros tenemos que presentarle a la población que aquí estamos peleando es por el derecho a que los jóvenes no los condenen al analfabetismo. Tercer elemento que quería resaltar. En la exposición de motivos se dice que el 37% es de cobertura de las universidades, el 37% de cobertura es de educación superior, como lo presentaste. Bien, pero eso esconde lo siguiente, eso esconde que ahí está el SENA, que incluso ilegalmente está entregando títulos de educación superior, títulos profesionales, correcto, los técnicos y los tecnológicos. O sea, que si usted sacara los técnicos, los tecnológicos y el SENA, el indicador está sobre 24-25. Ese es otro debate que no podemos entender. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es una política, imaginen ustedes, devolver educación superior incluso. Usted termina el bachillerato y le van a dar 1 año de técnico y sale de una vez para el mercado de trabajo. Esto está asociado con la famosa ley de primer empleo, que van a decirle a los jóvenes, claro, como nos van a cerrar cada vez más la educación superior, entonces nos van a decir, listo, si usted sale del bachillerato, son 600.000 años, ¿no es cierto? Salen del bachillerato, más usted tiene que tener en cuenta que nosotros estamos en un crecimiento anual del 1% en una población que ya es 44 millones de personas, o sea que estamos más o menos 400.000 niños y niños año, es decir, tenemos que verlo no solo ahora, sino el acumulado que se nos viene, ¿no es cierto? O sea que es correcto, me quitaste la palabra, la población son más o menos 1 millón en 3 años. Bien, si eso es así, lo que un país tendría que estar pensando seriamente es cómo aumentar su presupuesto y cómo aumentar la base del presupuesto desde el punto de vista de la cobertura para resolver ese problema. Aquí ya lo ha presentado muy bien, es al revés. Pero esto significa también un tipo de deterioro de la calidad de la educación, porque lo que van a hacer es, como vamos a tener cada vez menos posibilidad de entrar a la educación superior, conténtense con los técnicos, conténtense con los tecnológicos, conténtense con los títulos del SENA. Eso ya se llama articulación. Articulación significa que el currículo del SENA se volvió el currículo del bachillerato. Esto es, que el bachillerato termina convirtiéndose en la ampliación curricular del SENA, además son un SENA que degradaron desde el punto de vista de calidad también desde el último periodo. Y un SENA que además, les digo lo siguiente, desde el punto de vista curricular, se mueve por una cosa que llama mesas empresariales. Entonces los empresarios se reúnen así como estamos sentados nosotros aquí,
¿no? Obviamente nosotros no somos empresarios, aspiramos a hacerlo ni en el corto ni en el mediano plazo, y dicen, ni en el largo, ni hasta el fin de nuestros días, ¿no es cierto? Entonces se reúnen y dicen los empresarios que aquí en la Universidad Nacional, ¿qué hay por ese costado? No, éxito. Entonces salen de éxito y dicen, yo necesito una persona que sepa manejar caja, yo necesito una persona que sepa plastificar carne, yo necesito una persona que me maneje bien las verduras. El del lado dice, no, es que yo voy a poner un instituto bilingüe. Yo necesito una persona que en portería me sepa de alguna manera saber lo básico del inglés, etcétera, etcétera. O sea, se reúnen los empresarios más o menos de la periferia y terminan diciendo, necesitamos eso, y el SENA lo vuelve currículum. Ese es el formato de currículum que viene aplicando el SENA por formatos empresariales que les digo de paso, porque este es otro tema, ¿no? Estamos en la mesa solo de financiación, pero les recomiendo otro tema. Eso se llama competencias pedagógicas, desarrollar habilidades y destrezas en función del modelo de pertinencia productiva, que es gravísima, que es lo siguiente. Si yo le puedo pedagogizar hasta la venta de empanadas. Si el empresarismo del SENA, sí, parece hilaridad, pero es así. Vean los programas de empresarismo del SENA. Es que si usted va a los palos y la gente sabe vender empanadas o sabe vender chance, yo le puedo pedagogizar eso. ¿Por qué? Porque el eje del proyecto pedagógico de competencias es usted se adapta al mundo posible, usted no lo critique, no lo cuestione, mucho menos utopía. Usted es buen estudiante y lo vamos a evaluar. Este es otro tema que es muy importante discutir, las evaluaciones y los sistemas de evaluación ligados a pertinencia. Usted es buen estudiante si desarrolla habilidades y destrezas para el mundo posible hoy, para lo que es posible. No se preocupe por nada más. Es decir, su horizonte interpretativo se queda y se reduce exclusivamente a habilidades y destrezas. Bueno, la crisis financiera lleva a una idea de que cambian la educación superior por formación técnica, tecnológica, precarización del trabajo y ley de primer empleo. Creo que ese es el tema fundamental. Y lo último que ya veo aquí a los amigos con afán, quiero decir lo siguiente. Lo último es la financiarización, que es uno de mis, ustedes saben que es uno de mis chicles, y lo vuelvo aquí a repetir, está asociado con el tema de la deuda. Y es lo siguiente. Sistema Nacional de Investigación, Ley 1289 del año 2009, que acabó con Conciencias como Instituto Nacional y lo convirtió en Departamento de Centro de Planeación. Lo pueden ver ustedes en el texto, porque no me gusta nunca decir cosas sin sustentación en artículos, en los hechos, en lo que sea, en jurisprudencia, en tema, en lo que sea, porque no tienen que ser muy serios en su presentación. Bien, como se ha hecho aquí. Bien. Digo lo siguiente. En el caso del Sistema Nacional de Investigación se dice, el sistema de investigación será apalancado por un fondo patrimonial. Ese fondo se compone por 1. Recursos del Estado, irrisorios al 2009, 100.000 millones de pesos, absolutamente irrisorios. Es un país que dice que vamos a la sociedad del conocimiento, que vamos a llegar a la cima de la investigación, que detrás de nosotros no va a haber nadie, pues que eso va a ser una cosa brutal desde el punto de vista del ascenso investigativo y tal, y resulta que los recursos de conciencias se los vienen quitando a las parafiscales del SENA porque no alcanzan pues ni al 0,1 del PIB. Bien, pero dejando de lado eso, vuelvo al tema, 100.000 millones de pesos. Y luego dice, y los privados darán la otra parte. O sea, hay ya un control de los privados. La privatización no es solo las matrículas, lo que se ha presentado. La privatización no es solo que por efecto de reducción de los recursos, las familias van a tener que pagar cada vez más por efecto de recursos propios. La privatización no es solo que hoy la Universidad Nacional, el 51% de sus ingresos son recursos propios. La privatización también es el control de la investigación. O sea, cuando la extensión pasa a ser controlada directamente por el sector privado. Podríamos discutir muchísimo en eso. Eso tiene que ver con la extensión. Y eso tiene que ver, lo digo desafortunadamente con todo cariño, ¿no?, por los docentes que están más preocupados hoy para que no se cierren los programas de posgrados, porque resulta que eso de alguna manera es benéfico desde el punto de vista de ingresos, dadas las dificultades que se anuncian desde el punto de vista de los recursos fiscales a la educación superior. Pero bien, 51% es lo que ya aporta como recursos propios la Universidad Nacional.
Usted también controla la investigación, pero adiciona lo siguiente, porque estoy en el tema de financiarización, adiciona lo siguiente. ¿Y sabe qué dice además? Y estos recursos podrán también obtener financiación adicional con inversiones financieras de alto riesgo, o sea, mercado de capitales, bolsa de valores, o sea, los recursos de investigación girando en las bolsas de valores, en las sociedades anónimas, en la compra de títulos. No es solo mercantilización, he insistido en eso, es financiarización, es decir, es convertir recursos fiscales asociados, régimen mixto, en bolsa de valores, sociedad anónima, que es parte también de todo lo que está ocurriendo hoy a nivel internacional desde el punto de vista del modelo educativo. Y como si fuera poco, el artículo 152 de la reforma de la ley 30 establece también un fondo patrimonial que tiene las mismas condiciones, es decir, que también puede girar por el sistema financiero. Ese modelo ya lo aplicaron en salud y ha sido una catástrofe para la salud. La CPS y el FOSIGA intermedian recursos presupuestales. De los mismos recursos presupuestales los pasan a la banca, ganan con títulos, ganan con inversiones financieras, y mientras tanto los hospitales que tienen que acreditar facturas para que le den los recursos no tienen un inyector, no tienen las condiciones mínimas de salud. Es decir, la intermediación financiera termina atrapando las posibilidades de un servicio adecuado. Eso lo saben muy bien los amigos de la salud y los que pelean por la defensa de la salud pública. Es decir, la intermediación financiera se vuelve también parte de la política social. Creo que este es otro tema porque tiene que ver con lo de deuda y tiene que ver en general con el modelo económico que tenemos que discutir. No estamos de acuerdo con la financiarización de la educación y con que los recursos de la educación medien por bolsas de valores, por mercados accionarios, por formas exactivas de tasa de interés, como he intentado presentar aquí. Y termino diciendo lo último. En la propuesta es positiva, es buena. Habría que discutir, a mi modo de ver, si los recursos van individual per capitación o van a oferta. Es decir, creo que hay una discusión. Si van a oferta, tiene que ser sobre el presupuesto y tiene que ser sobre universalización del derecho. Bueno, eso es lo que quería plantear. Muchas gracias.